La paz del Señor, querida familia. Me alegro de todo corazón de saludarte. Vamos a hablar hoy sobre la oración. Vamos a tener en el Evangelio de hoy un pequeño curso de oración. Algunas instrucciones sobre cómo orar mejor. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Estamos a sábado 16 de noviembre. Como cada sábado, es el día de María, el día para renovar profundamente nuestro amor a ella y nuestra consagración a ella. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este sábado, qué nos dice el Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Lo primero que quiero hacer es recomendarte nuestro curso de oración. Varios programas que tenemos en nuestra página web mariaconnosotros.org sobre la oración. No solo nuestro curso de oración. Tenemos un programa que es el curso de oración y luego tenemos otro programa que es el taller de oración con los salmos. Y luego tenemos otro programa que es taller de oración con la palabra de Dios, que hasta ahora se llamaba adoración al Santísimo con la palabra de Dios, pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar taller de oración con la palabra de Dios. Entonces son toda una serie de programas, de cursos que estamos realizando para enseñarte a orar. Queremos, el Padre Alfredo y yo estamos convencidos de que la oración es
uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. Dicen los santos que la oración es la respiración del alma. Entonces, si un alma ora, si un cristiano ora, su fe nunca va a desfallecer. Pero si un cristiano no ora, está en grave peligro de que su fe desfallezca. Por eso dice Jesús al final de este Evangelio: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Por qué dice Jesús esto? Pues Jesús dice esto porque realmente sabemos que al final de los tiempos habrá una gran prueba de fe para la Iglesia. Y entonces también habrá una gran crisis de fe en la Iglesia. Y como va a haber una gran prueba de fe y una gran crisis de fe, muchos perderán la fe. Eso está profetizado. También está profetizado que se enfriará la caridad de la mayoría. Por eso dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Pero hay una cosa muy importante, que precisamente como Dios sabe de este peligro, que se pierda la fe, Dios nos ha enviado a María para impedir que se pierda la fe. Entonces, María ha venido al mundo de una manera muy especial. Dios ha permitido que se aparezca en la tierra. En esta última etapa de la historia ha habido grandísimas e importantísimas apariciones de María que han cambiado la historia. Y entonces María, con su presencia en medio de nosotros, de una manera particular, en sus apariciones, aquellas que están aprobadas por la Iglesia. Recientemente Medjugorje ha sido aprobado por la Iglesia, no en el sentido de que la Iglesia haya dicho que asegura completamente que estas apariciones son ciertas, sino que asegura completamente que estas apariciones están dando buen fruto, y asegura completamente que en estas apariciones no hay cosas que sean malas para la fe, sino al contrario, que ayudan a la fe. En las apariciones y en los mensajes ayudan a la fe. Entonces, la Iglesia no ha dicho aseguramos que la Virgen se está apareciendo, pero ha dicho aseguramos que hay buenos frutos y aseguramos que las personas que viven Medjugorje, nuestros estudios confirman que da buenos frutos para la vida espiritual. Pero no aseguramos que la Virgen se esté apareciendo, eso todavía está en estudio. Pero se puede creer en los mensajes, en las apariciones, y la Iglesia confirma que no hay peligro en ello, que está dando buen fruto, más aún, que está dando
muchos frutos positivos. Bien, pues yo pienso que con las apariciones de la Virgen, las que están, como digo, aprobadas por la Iglesia, María está en medio de la Iglesia precisamente para que esta pregunta de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Pues para que la encuentre. María va a asegurarse de que Jesús encuentre la fe en la tierra. Porque María va a sostener la fe de la Iglesia, la fe de los cristianos. Por eso, si quieres que tu fe no desfallezca, conságrate a María. Conságrate a María. Yo creo que el mejor consejo que te puedo dar para tu vida de oración es que te consagres a María. Porque María te va a enseñar a orar. Y María va a hacer que tu oración sea muy profunda. Dice Jesús, dice el Evangelio, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Hoy solo te voy a dar un consejo para tu vida de oración, pero es un consejo que prácticamente los abarca todos. El consejo es: ora siempre sin desfallecer. Sé constante en orar. Sé constante en orar todos los días. Haz oración todos los días. Y si quieres que tu oración sea profunda de verdad, haz mucha oración todos los días. Y además de hacer mucha oración todos los días, persevera con el paso de los meses y de los años, persevera orando. Si tú haces mucha oración todos los días y perseveras orando con el paso de los años, y esa oración es sincera, tú intentas orar de corazón, te aseguro que tu oración llegará a ser muy, muy, muy profunda. No me puedo alargar. Hoy tengo que terminar pronto. Pero quiero mandarte un abrazo enorme. Quiero daros las gracias muy especialmente por vuestros preciosos y maravillosos comentarios en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y muy especialmente los que comentáis en nuestra página web mariaconnosotros.org. Gracias de todo corazón. Vuestros comentarios son maravillosos y nos alientan mucho. Y también los correos electrónicos que nos estáis escribiendo, no podemos contestar a todos porque son muchos, pero los leemos todos. Gracias por esos correos electrónicos tan hermosos que nos estáis escribiendo. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.